el alcohol tiene una acción dual, porque a un principio uno se siente muy feliz, abraza a todos los amigos, besa a los amigos, bla, 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 bla. Está muy eufórico, feliz, pero también después deprime porque está dormido en la mesa, ¿no? Entonces, estas sustancias químicas pueden estimular o inhibir. Para ello debe estimular primero un receptor en la célula. Bueno, todas las sustancias químicas vamos a ver que actúan a través de un receptor y otras a través de la vía o del proceso químico o bioquímico. Entonces, ¿cuál será la diferencia con la farmacocinética? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Dónde está mi sobrina? Jessica. ¿Dónde está Jessica? Hoy no ha llegado. ¿Ah? Presenta, doctor. A ver, abrí tu cámara, Jessica. A ver. Ahora sí, mírame, Jessica, mírame. ¿Qué diferencia hay entre farmacodinámica y farmacocinética? A ver, dime en tus palabras. No, pues es que no has abierto tu micrófono. Ay, sobrina. La farmacodinámica, como usted bien lo dijo, estudia las modificaciones que los fármacos hacen en el organismo. Y la farmacocinética estudia las modificaciones que el organismo hace al mecanismo. A ver, no está bien claro. A ver, Jessica, ¿cómo defines tú la farmacocinética? La farmacocinética son los procesos en los que el fármaco modifica el organismo. No, a ver. A ver, yo voy a repetir nuevamente. A ver, Lilian Anel, a ver, quiere hablar. No me cortes ni te ciegues, Micaela. A ver, vamos, Anel, Liliana Anel, dime, para vos, ¿qué es la farmacocinética? Sí, la farmacocinética se refiere se refiere a la acción del medicamento sobre la acción el efecto del organismo sobre el fármaco, lo contrario que es la farmacodinámica, que es acción de los fármacos sobre el sistema vivo. Y el efecto del organismo sobre el medicamento, ¿para qué es, Lilian? ¿Cómo? Perdón. El efecto del medicamento, o mejor dicho, del sistema vivo sobre el medicamento, ¿para qué sería? Es la farmacocinética. ¿Para qué sirve? ¿Para qué? Para la absorción del... No, pues para eliminarlo, hijita, para eliminar del cuerpo. Porque si, mira, si yo tomo, me emborracho hoy día, si no hay una acción farmacocinética de mi cuerpo sobre ese alcohol, estaría borracho un mes o un año. Gracias a la farmacocinética, esa bebida que yo... Estoy dando un ejemplo de bebida, ¿no? Que es lo más fácil de entender. Esa bebida tiene que desaparecer al día siguiente para que yo vaya a trabajar. Así sea con tufo, ¿verdad? Al día siguiente ya estoy cuerdo. Aunque medio mal, pero estoy cuerdo. Gracias a la farmacocinética. Pero la farmacodinámica es lo que me ha emborrachado día anterior. ¿Ve? Me he tomado desde este momento y estoy borracho, bailando, feliz de la vida. ¿Qué me importa de los impuestos? ¿Qué me importa de mi examen? Me vale. Esa es la farmacodinámica, ¿verdad? Eso. Entonces yo quiero esto quiero que graben muy bien, jóvenes, la diferencia entre farmacocinética y farmacodinámica. Hemos terminado farmacocinética con absorción, distribución, metabolismo, luego excreción. Ahora vamos a hablar sobre farmacodinámica, el efecto del fármaco sobre el sistema vivo. Bien. Gracias, chicos. Entonces decimos así, la acción farmacológica, ¿qué es? Modificaciones sobre la célula del organismo vivo
Nosotros somos un organismo multicelular. Entonces, la situación es que va a modificar nuestras células, sea estimulando o inhibiendo. Luego, este efecto de respuesta se va a hacer manifiesta de la acción farmacológica que considera tres características. De acuerdo a la dosis puede ser la intensidad. A mayor dosis, la respuesta al medicamento o al fármaco va a ser más intenso. Va a tener mayor duración. Y obviamente, al haber mayor duración, la frecuencia va a ser menor. O al revés, la intensidad será menor, la duración será menor y la frecuencia será mayor. Es decir, si la intensidad es bastante aumentada y la duración también, la frecuencia será una vez al día el medicamento, máximo 2 veces. Pero si es baja, entonces la frecuencia será cada 8 horas o cada 6 horas o cada 4 horas. Modo de acción se llama acción farmacológica. Y el órgano efector, donde se produce el efecto, es decir, si me duele la rodilla, me tomo un antiinflamatorio, pues va a ir allá al órgano diana. Allá está, a través de la circulación sanguínea, se va a distribuir y el efecto aparece precisamente en la rodilla para calmarme el dolor. Entonces, ese es el órgano efector o diana farmacológica. ¿Cuántas clases de fármacos conocemos desde el punto de vista de la farmacodinamia? Fármacos placebos o inertes. ¿Qué quiere decir placebo? Que tiene una acción de tipo psicológica. Quiere decir que ese fármaco no tiene ninguna acción farmacodinámica, pero por las características, el tamaño, el color, etcétera, el paciente cree que está tomando el fármaco que su médico le ha recetado. Y esa situación de creer simplemente en esa situación produce un efecto placebo. Y a veces ese efecto placebo es tan eficaz y el efecto placebo es nada más una cuestión psicológica. El paciente recibe el fármaco y hay una sugestión de su parte. O sea, se sugestiona y dice, yo estoy tomando mi medicamento y me voy a dormir. Y se duerme. Va roncando toda la noche como si hubiera tomado su Valium. Pero no es así. Se le ha dado simplemente un placebo. ¿Qué es un placebo? Es una sustancia química que puede ser, por ejemplo, almidón. No tiene ningún efecto el almidón, pero el medicamento o la forma física que le estás dando es idéntica al medicamento que él toma. Y los fármacos de acción definida pueden actuar a través de receptores o no actúan otros mediante receptores, sino a través de una vía farmacológica o vía bioquímica o proceso bioquímico. Los que actúan mediante receptores son los antimicrobianos. En cambio, los antiinflamatorios, los AINES, por ejemplo, el diclofenaco, ibuprofeno, indometacina y todos ellos, analgésicos también, actúan inhibiendo inhibiendo la enzima que se llama la ciclooxigenasa. Y esta ciclooxigenasa actúa sobre el ácido araquidónico para formar las prostaglandinas. Entonces, ese tipo de fármacos no necesita receptores, sino inhibe simplemente una vía de tipo bioquímica o un proceso bioquímico. ¿Qué características tiene la acción farmacológica? Selectividad. La selectividad está dada por los receptores. Y eso es lo que dice selectividad. Por ejemplo, si yo utilizo la penicilina, el efecto por su selectividad solamente será eficaz sobre bacterias gram positivas. Selectivamente son para ese tipo de bacterias. Y si yo voy a utilizar, otro fármaco, por ejemplo, el metronidazol, otro antimicrobiano, solamente actúa por la característica de su receptor sobre microorganismos anaerobios. Y los aminoglucósidos, por ejemplo, también están relacionados ¿con qué? Con
la acción sobre microorganismos gram negativos, ¿verdad? Entonces, fíjense, eso es tener selectividad. No todos los, bueno, hay antimicrobianos que pueden ser de amplio espectro, es verdad, pero la mayoría de los fármacos tienen una selectividad sobre gram positivo, sobre gram, estoy hablando de bacterias, ¿no? Bacterias gram positivos, han llevado ustedes ya microbiología, sobre bacterias gram positivos, gram negativos, anaerobios, aerobios, bastones, etcétera, etcétera, ¿no? Tienen selectividad. Y esa selectividad se da por la presencia del receptor que se encuentra en la membrana celular. Reversibilidad quiere decir que después de que actúa sobre una célula, el fármaco inhibiendo o estimulando, nuevamente al perder o desaparecer el efecto del fármaco, nuevamente se revierte a su funcionamiento normal. La irreversibilidad, cuando no recuperan esas funciones, aun cuando el fármaco deja de estar en contacto con las células. Eso ya quiere decir que el fármaco ha cambiado completamente la función celular y ya no es reversible, por eso es irreversibilidad. El umbral quiere decir una concentración mínima que debe alcanzar el fármaco para ejercer la acción, porque si no, no habría el efecto que nosotros estamos buscando. Tiene que ser una concentración mínima para que pueda producir el efecto deseado, es decir, la acción farmacodinámica. Y el periodo de latencia está en relación ¿a qué? A la aparición de los efectos del fármaco una vez que yo he administrado. Puede ser a los 10 minutos, a los 5 minutos, a los 15 minutos. Eso depende de la liposolubilidad del fármaco. Cuanto más liposoluble el fármaco, el periodo de latencia va a ser mucho más corto. Tipos de acción farmacológica. Estimulación, claro, aumento de la función de las células de un órgano, ¿ya? Por ejemplo, yo me tomo un café. El café es una sustancia química estimuladora. No me va a dejar dormir, tengo que estudiar, entonces es un efecto estimulante. Depresión, al revés, el alcohol es su enemigo. Si yo tomo café y tomo alcohol, ambos son antagonistas. El alcohol me va a producir una depresión y la cafeína me va a producir una estimulación. Pero cuando digo depresión, es la disminución de la función de las células de un órgano. Y la irritación es cuando el medicamento que yo voy a tomar me produce una lesión gástrica, por ejemplo, la aspirina, por ejemplo, el diclofenaco sódico. Por eso es que se utiliza junto con omeprazol, precisamente para evitar la irritación de la mucosa gástrica. La reacción de reemplazo, ¿qué quiere decir? Que voy a reemplazar una función que ha perdido el organismo o el órgano. Un ejemplo, por ejemplo, es la insulina. El páncreas deja de producir insulina y hay que darle al paciente diabético insulina. Entonces, esto hace una acción de reemplazo. Y permisiva, dice, permisiva como su nombre lo indica, permite la acción de una sustancia química que en ausencia de esta sustancia permisiva sería destruida. Es el caso del ácido clavulámico, que vamos a ver más allá, que permite la acción de la penicilina o de la ampicilina o de la amoxicilina en presencia del ácido clavulámico. Pero en ausencia del ácido clavulámico, la amoxicilina es destruida por las bacterias que producen beta-lactamasas. Entonces, la acción permisiva es cuando protege al antimicrobiano esa sustancia. Y la antiinfecciosa, su nombre lo indica, los antimicrobianos. Destruyen las bacterias patógenas sin alterar las funciones del huésped. El efecto de un fármaco produce una modificación bioquímica, claro que sí. Fíjense, cuando no se justifica el uso de los antimicrobianos o de otras sustancias químicas que son denominados fármacos, producen una alteración fisiológica de una situación fisiológica. Y esa actúa sobre produce un efecto de tipo tóxico. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no se debe utilizar el medicamento en situaciones que no se necesitan, porque lo único que vas a lograr es un efecto tóxico.
Pero cuando hay una situación patológica y necesitas eso, por ejemplo, el antimicrobiano, claro que sí, es lo correcto y va a tener un efecto de tipo terapéutico sobre la estructura diana. ¿De qué me sirve a mí dar penicilina, por ejemplo, en un paciente que no tiene infección? Lo único que estoy haciendo es perjudicar al organismo, alterar su funcionamiento fisiológico. Y estoy produciendo un efecto de tipo tóxico. ¿Por qué? Porque no hay infección. Pero en una situación patológica, como en este caso, hay un efecto terapéutico y obviamente ese efecto terapéutico aparece en la estructura diana como algo positivo para el paciente. En cambio acá, como una situación tóxica. Los sitios de acción farmacológica. Acción local en el lugar de la administración. Es cuando se aplica, por ejemplo, una fricción, una pomada, te aplicas en la espalda, entonces el lugar de acción es ahí mismo. Y la acción sistémica o general es cuando tú aplicas por vía oral o por vía intramuscular o por vía endovenosa. Entonces pasa a la circulación sanguínea y de la circulación pasa a todo el organismo, dependiendo de su afinidad. Esa es una acción de tipo sistémica o general. La potencia es una actividad por unidad de dosis. La potencia es mayor a mayor dosis del fármaco. Fíjense lo que estoy diciendo. La potencia aumenta a mayor dosis del medicamento. Pero lo que nosotros necesitamos desde el punto de vista de un estudio farmacológico adecuado es la eficacia. La eficacia es un efecto máximo que puede producir un fármaco sin elevar la dosis. Porque si yo elevo la dosis, voy a producir un efecto de potencia. Y esa elevación de la dosis, pues me puede producir un efecto tóxico. Entonces, eso no me interesa a mí. Lo que me interesa es la eficacia del organismo, digo, de la sustancia química sobre el organismo. Y ahí está la potencia, miren, la potencia elevando, hasta acá llega la potencia, elevando la dosis. Pero lo que yo necesito es eficacia. Sin necesidad de elevar la dosis, yo puedo tener una buena eficacia o efecto máximo sobre una enfermedad, sobre una bacteria, etcétera, o sobre el dolor, como queramos pensar. La dosis, esto es interesante. Dosis eficaz media. ¿Qué quiere decir? Que un 50% de los pacientes que se estudian ya se produce el efecto del medicamento con la dosis adecuada. Dice aquí dosis en la cual el 50% de individuos presenta un efecto específico. Y la dosis tóxica media es cuando lo mismo, en un 50% de los pacientes aparece ya la dosis tóxica, ¿no? Y el índice terapéutico es la relación entre la dosis tóxica 50 y la dosis eficaz 50. La dosis tóxica 50 debe ser mucho mayor que la dosis eficaz 50. ¿Ya? Claro, esto es normal. Siempre la dosis tóxica va a ser mucho mayor que la dosis eficaz, ¿no? Pero esto ya es el índice terapéutico. Pero a mí lo que me interesa es el rango terapéutico. Esto me interesa, señoras. ¿Qué es el rango terapéutico? Es la dosis dentro de un periodo entre la dosis eficaz 50 y la dosis tóxica 50. Quiero decir de la siguiente manera. Por ejemplo, la ampicilina, ahí está. O la amoxicilina. Tiene la misma dosis, pero vamos a ver la amoxicilina. La amoxicilina dice, en los niños se utiliza o se debe utilizar en una dosis de 50 a 100 miligramos por kilo peso. Muy bien. Entonces, dice, de 50 hasta 100 miligramos puedes utilizar. 50 miligramos sería dosis eficaz 50 y dosis tóxica 50 sería 100 miligramos. Entonces, no debo dar menos de 50 miligramos ni debo dar más de 100 miligramos. Entonces, ese es el rango terapéutico. Lo que quiere decir que en un niño yo voy a utilizar la amoxicilina, puedo utilizar 60, 70, 80 miligramos por kilo peso. No me debo pasar de 100 miligramos porque ya va a aparecer toxicidad.
ni debo dar menos de 50 dosis, es decir, la dosis eficaz 50. No puedo, es que es 50 miligramos también. No puedo dar menos de 50 miligramos de amoxicilina por kilo peso porque no me va a servir de nada. No voy a obtener un efecto terapéutico. Esto es lo que a mí me interesa desde el punto de vista de la terapéutica, el rango terapéutico. El índice terapéutico, no mucho, porque siempre la dosis tóxica será mayor a la dosis eficaz. Siempre va a ser. Eso no va a cambiar. Pero esto sí me permite a mí determinar el lapso, el periodo entre la dosis eficaz 50 y dosis tóxica 50. ¿Qué son los receptores? Son proteínas que se encuentran también en la célula, a nivel de la membrana celular, en el citoplasma y algunos en el núcleo celular. Para que un medicamento se junte o se una con un receptor, tiene que tener afinidad. Y esta afinidad del fármaco posee una estructura molecular complementaria al del receptor. Si nosotros recordamos conocimiento de fisiología, decíamos que había un concepto interesante de, me voy a recordar ahorita, de la enzima, el substrato y la enzima. Y decíamos la llave de la cerradura. No puede actuar una enzima sobre otro substrato. No puede. ¿Por qué? Porque esa enzima es característica para ese substrato, es decir, es la llave de la cerradura. Entonces, lo mismo sucede acá. Un fármaco no puede unirse con cualquier receptor, sino tiene que tener una estructura que se complemente al receptor. Entonces, ese fármaco tiene afinidad por ese receptor. Una vez que tenga afinidad de ese receptor, se produce la actividad intrínseca. ¿Qué es la actividad intrínseca? El efecto farmacológico. Esto es. Después de que el fármaco se une a este receptor, se produce el efecto farmacológico que se llama actividad intrínseca. Fíjense, esto sí, es exacto. Mire, esta es la sustancia química y este es el receptor. Mira, cabalito, esta muesquita que tiene aquí, encaja cabalito. Y se produce la actividad intrínseca, esto. ¿Ya? Porque el receptor, la sustancia química se une perfectamente con el receptor y se produce una acción, una actividad denominada la actividad intrínseca y se produce una señalización intracelular. Y es la actividad intrínseca de la capacidad de iniciar su acción tras la unión con el receptor. Este es el receptor. O sea, se une, este es el fármaco con el receptor y se produce la actividad intrínseca. Es una propiedad intrínseca del fármaco, claro. Para eso se está utilizando y por esa razón yo estoy comprando ese fármaco. La intensidad de la acción del fármaco depende de los siguientes factores. Número de receptores ocupados. A mayor número de receptores ocupados, la eficacia será mejor. Y eso depende de la afinidad del fármaco por los receptores. A veces la afinidad no es tan importante y por eso tengo que aumentar la dosis. Y ahí sí aparece el efecto de la potencia. Pero la potencia también, hace rato dijimos la potencia y eficacia. A mayor número de receptores ocupados, eso se llama eficacia. Pero cuando el fármaco no tiene mucha afinidad por los receptores y tengo que obligar yo a que se produzca la unión con el receptor, ahí se llama pues potencia, ¿no? Puede haber datos de toxicidad. Aquí veamos, este es un fármaco, es un receptor adecuado, pero este no. Cuando se une perfectamente la sustancia química con el receptor, se llama también agonista. Pero cuando viene la sustancia química y no se junta, porque el receptor no lo reconoce así, se llama antagonista. Este agonista produce actividad intrínseca y obviamente esa actividad intrínseca produce un mecanismo de transducción celular. El único fármaco receptor es un proceso reversible, es decir, no es único, la unión entre el fármaco receptor, entre la sustancia química y el receptor, esto,
es reversible. A mayor número de receptores ocupados, mejor efecto. Esto se llama eficacia. La respuesta máxima se alcanza cuando todos los receptores están ocupados, claro. Mayor eficacia, pues. Mayor actividad intrínseca en la célula. Los tipos de receptores acoplados a la proteína G, receptores ligados o acoplados a la proteína G, interactúan como intermediarios con la proteína G, que vamos a ver más allá. Es un tipo de receptor que se encuentra en la membrana celular. También se llama un receptor de los 7 dominios transmembranales. Así se llama este receptor acoplado o ligado a la proteína G. Tiene una parte aminoterminal que está fuera de la célula, es decir, en la parte externa. Sucesivamente forma los 7 dominios y un carboxilo terminal de la proteína en el interior de la célula. Este es el amino terminal y este es el carboxilo terminal. Esta es la membrana celular y estos son los 7 dominios transmembranales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este es un receptor Esta es la membrana celular y este es el espacio extracelular y este es el intracelular. Esta es una forma de receptor que se van a unir algunas, que vamos a ver más allá qué sustancias se van a unir precisamente para producir la actividad intrínseca. Las hormonas, por ejemplo, se llaman mensajeros y que producen una segunda señal del mensajero a través de estos receptores ligados o acoplados a la proteína G. Este proceso de segundo mensajero aquí en la proteína G se llama transducción. Transformación de un tipo de señal en otra, es decir, de señal extracelular, en señal intracelular. Recuerden, esta es la membrana celular. Este es el espacio extracelular y este es el espacio intracelular. Y cuando tienen efecto sobre la proteína G o se acopla, a eso se llama transducción. Ahí está nuevamente el espacio extracelular, el espacio intracelular. Esta es la proteína G estimuladora y esta es la proteína G acoplada a la proteína G inhibidora. Este tipo de receptor, por lo tanto, puede actuar como estimulador, aumentando la estimulación de la célula o inhibiendo la estimulación, o sea, no inhibiendo la estimulación, sino bajando el funcionamiento de la célula por una situación de proteína G inhibidora y proteína G estimuladora. ¿Qué hace la proteína G? Aumenta el AMP cíclico cuando es estimuladora. Y cuando es inhibidora, disminuye el AMP cíclico. Al aumentar el AMP cíclico, aumentan las enzimas, la proteína quinasa, las fosfoproteínas y producen efectos fisiológicos. La proteína G, fíjense, aquí está, tiene 3 partes: alfa, beta y gamma. Alfa, beta y gamma. Tienen 3 partes y están relacionadas con la estimulación o la inhibición. Entonces, este es un receptor tipo transmembranal ligado a la proteína G. Aumentando, las hormonas pueden aumentar o disminuir el AMP cíclico, claro, esto. Van a aumentar o disminuir el AMP cíclico. Si aumenta el AMP cíclico, por supuesto, va a aumentar el funcionamiento de la célula. No solo se requiere activar el receptor, también la adenosina es un intermediario para la activación de dicha enzima, sino un tercer elemento, la proteína que acopla el receptor con la adenosina en la proteína G. ¿Qué hace la adenosina? Convertir el ATP en AMP. Eso vamos a ver ahorita. Hay hormonas que activan y otras que inhiben. Proteína G, unas que actúan sobre las enzimas en forma activadora, llamadas S. Por eso aquí está. Este es SGS. Y este es GI. GS es proteína G estimuladora y proteína G inhibidora. Eso es lo que quiere decir. S estimuladora y inhibidora. La S va a aumentar el AMP cíclico, perdón,
el AMP, el adenosín-monofosfato, y la GI, o la inhibición, va a disminuir el AMP cíclico. Pero ¿de dónde viene el AMP cíclico? Viene del adenosín-trifosfato, del ATP. ¿Y quién desdobla el ATP? La adenosiclasa, ¿no? ¿Cuáles son los receptores que están relacionados con el acoplamiento de la proteína G? Estos ojos nosotros son los que vamos a leer. Los adrenérgicos, los dopaminérgicos, y también los colinérgicos. Los demás no nos vamos a meter. Y esto vamos a ver en el sistema nervioso autónomo. Ahí está un agonista, claro, va a producir un aumento en el AMP cíclico a través de la estimulación de la proteína G. Pero también no solamente los medicamentos agonistas tienen esa relación como intermediario con los receptores ligados a la proteína G, sino también pueden producir activación, inhibición de enzimas, modulación del canal iónico, como es el caso de las terminaciones colinérgicas, y la transcripción de ADN es también importante. Estas tres acciones pueden estar dadas por los medicamentos agonistas. Y los antagonistas se bloquea, pues, no produce ninguna de estas acciones. Esta es una visión, una fotito, digamos, tridimensional, donde se ve los pasos transmembranales. 1, 2, 3, 4, 5. Esa es la membrana presináptica, libera los neurotransmisores a la membrana postsináptica, donde se encuentra que los receptores ligados a la proteína G en la parte externa de la célula o extracelular, y esa es la parte interna intracelular. Puede ser inhibidora o puede ser estimuladora, dependiendo del tipo de hormona o del tipo de sustancia. El receptor tipo canal iónico es otro tipo de receptor que hace que pase los iones de sodio y calcio. Producen despolarización de la membrana. Hace rato, bueno, ayer dijimos que la despolarización de la membrana de la célula pues carga eléctricamente, es positivo la despolarización, y la repolarización es negativo. Entonces, si entran los iones sodio del extra al intracelular junto con el calcio, producen despolarización, pues la membrana celular se va a cargar positivamente. Y si hay sustancias que están ionizadas en el medio extracelular, pues van a ser atraídas los negativos, los aniones van a ser atraídos. Pero inmediatamente cambia eso también otra vez, la despolarización se convierte en repolarización y nuevamente cambia a negativa. Y ese anión es nuevamente repelido por la ley general de cargas, o ley universal de cargas, como queramos llevar. A los receptores se unen neurotransmisores, ¿ya? Por ejemplo, la serotonina, la adrenalina, la noradrenalina, la histamina, todos estos son neurotransmisores específicos, los cuales provocan su activación o apertura. Eso vamos a ver más allá. Pero aquí lo importante es recordar que el receptor tipo canal iónico permite la entrada de los iones, como dice su nombre. Tiene un sitio donde se une el neurotransmisor específico, sitio de unión neurotransmisor. La acetilcolina es la más importante. La acetilcolina está, por ejemplo, en las terminaciones neuromusculares voluntarias. Cuando se une la acetilcolina, se libera la acetilcolina del espacio de la membrana presináptica a la hendidura sináptica y se encuentra con los receptores colinérgicos, ¿ya? Abre el canal para que facilita la entrada del ion sodio, lo que provoca una despolarización en ese punto, es decir, cambio a un potencial de tipo positivo. Ahí está, este es el canal iónico. Este canal iónico se abre cuando es estimulada por la acetilcolina. Y entra el ion sodio, este es este colorcito rojo, sería el ion sodio, y se produce un cambio, se produce una despolarización, es decir, un potencial positivo. El tipo canal iónico, sodio, dependiente del voltaje, ¿sí?
porque va a llevar el impulso eléctrico a través de la membrana celular, por ejemplo, en los nervios, ¿verdad? En los nervios periféricos. Los canales de sodio igual dependientes del voltaje. Cuando se produce la despolarización, entran los iones de sodio del extra al intracelular y la despolarización se produce cuando nuevamente retornan el ion potasio desde el extracelular al intracelular. Los canales de calcio dependientes también de voltaje, vamos a ver cuál es su función, y los canales de cloro dependientes también de voltaje, estos son los que hiperpolarizan la membrana celular y vamos a ver qué importancia tiene. Esto, por ejemplo, en el uso de los fármacos de las benzodiazepinas, por ejemplo, es importante los canales de sodio y también los opioides. Aquí están los canales que están dibujaditos, los canales por donde van a ingresar el sodio, va a salir el potasio, nuevamente va a entrar el potasio, nuevamente va a salir el sodio. Eso dependerá del sensor de voltaje. Y otro tipo de receptores muy poco utilizados, o sea, muy poco conocidos, es más, son los receptores asociados al ácido desoxirribonucleico que está en el núcleo celular. Son los corticoides, por ejemplo, es importante. Los corticoides inhiben la síntesis de proteína actuando sobre los receptores asociados al ADN. Junto a la hormona tiroidea, la vitamina D, interaccionan con el ADN. El complejo receptor agonista migra al núcleo, donde se fija a consecuencia del ADN y altera la expresión de los genes específicos. Esto es interesante. Y alterar la expresión de los genes específicos es, por ejemplo, disminuir la síntesis de las proteínas. Y precisamente este es un tema interesantísimo que se ha descubierto con el tema del COVID. El COVID, si ustedes ven un paciente post-COVID, ¿qué pasa? Es un paciente que ha sufrido una destrucción de su fibra muscular, por ejemplo. Está tan delgadito ese paciente, sus músculos se han perdido tanto que pues no tiene fuerza ni siquiera para pararse, ¿no? Y al no tener fuerza para pararse, obviamente esto hace que hay una disminución de la masa muscular. Y la masa muscular está formado simplemente por proteínas, ¿no? Esas son las proteínas, la actina y la miosina. Y cuando hay una disminución de esas proteínas por el uso de los corticoides, fíjense que los pacientes de terapia intensiva, cuando están pasando la etapa crítica de coronavirus, utilizan mucho los corticoides. Por lo tanto, al utilizar los corticoides están destruyendo la fibra muscular. Y esa fibra muscular destruida, o sea, el catabolismo de tipo proteico, se manifiesta con una disminución de la fuerza muscular. ¿Por qué? Porque han utilizado corticoides. Este complejo receptor agonista migra al núcleo, donde se fija secuencias del ADN y altera la expresión de genes específicos, claro. Y como consecuencia de eso, pues el problema va a surgir con una disminución, por supuesto, de las proteínas que van a formar los músculos. Y como consecuencia produce una transducción secundaria que implica un aumento o disminución en la síntesis de diversas proteínas. Y a nosotros lo que nos interesa son las proteínas relacionadas con la formación de la actina y la miosina para los músculos, ¿no? Ese es el problema cuando se produce esta alteración que se llama sarcopenia o debilidad de los músculos en pacientes post-críticos o post-terapia intensiva. Ahí está el ADN, el lugar donde actúan estos receptores, deformando, por decir, la función de esta cadena de ADN y alterando su función de formación de proteínas. Los receptores catalíticos también muy poco conocidos, por supuesto.
en la membrana celular que actúan como proteinoquinasas, ¿no? Y estas proteinoquinasas, es decir, como receptores que fosforilizan proteínas, lo que provoca modificación de actividad de dicha proteína. Muy poco utilizados, muy poco conocidos, ¿no? Un ejemplo es la activación e inactivación de enzimas. Casi no la vamos a ver nosotros este tipo de problemas, ¿no? Ahí está, pero bueno, esta es la proteinasa que actúa también sobre, sobre los receptores ligados a la proteína G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que son los pasos transmembranales. ¿Cuáles son los factores que modifican la acción de los fármacos? A ver, vamos a ver eso. ¿Cuáles serían? Primero la dosis, por supuesto, ¿no? La dosis, está la relación entre la dosis y la magnitud del efecto. Uno puede ser saturación, el efecto máximo no se incrementa más aunque se aumente la dosis. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? De que cuando uno aumenta un medicamento a su dosis máxima, no obtengo ya más, aunque yo aumente más la dosis de ese mismo fármaco, ya no puedo mejorar su acción. Este tipo de efecto se tiene, por ejemplo, con los antiinflamatorios no esteroideos, con el diclofenaco, con, ibuprofeno, con el paracetamol. Cuando llegas a su dosis máxima, por más que aumentes más dosis, por ejemplo, la dosis máxima del diclofenaco es 200 miligramos al día. Si tú le das 400 miligramos al día, igualito va a ser el mismo efecto, ya no va a aumentar su efecto. Por eso se llama saturación. Es decir, hay una acción de techo, no pasa más de ahí. Lo único que va a pasar es que tú le vas a aumentar los efectos de tipo, que se llama de tipo de acciones adversas. Ese es el peligro, ¿no? Y la acción bifásica significa cuando un fármaco causa efectos contrarios, ¿no? Y hace rato les dije que por favor vean de que el alcohol en un principio puede tener un efecto de tipo estimulante y después tiene un efecto de tipo inhibidor, ¿no? El efecto inhibidor hace que el paciente pues se duerme en la mesa de estar borrachito, ¿no? Y en cambio el efecto estimulador, por supuesto, se siente muy bien, está alegre, digamos, en la fiesta, pero después le llega la depresión y se duerme. Entonces, a este proceso se llama efecto de acción bifásica. Aquí tenemos algunos estados de salud que pueden mejorar o empeorar la acción. Por ejemplo, yo puedo utilizar la digital en pacientes, bueno, digital es una sustancia que sirve para el corazón, es una insuficiencia cardíaca. Pero si yo no tengo un problema del corazón, no puedo utilizar pues la digital. Por lo tanto, ese medicamento va a ser mucho más eficaz en pacientes con cardiopatía que en pacientes sanos. ¿Para qué voy a utilizar? Por eso el estado de salud es importante. La edad entre lactantes y ancianos es más sensible a los efectos de los fármacos. Cuando ustedes tengan un paciente de la tercera edad, tengan mucho cuidado, jóvenes, porque el hígado del viejito no metaboliza muy bien. Puede ser mucho más difícil. Y por lo tanto, el efecto puede ser mayor, puede llevar a una toxicidad. Recuerden eso. Lo mismo en los lactantes. En los lactantes, ¿por qué? Los pediatras saben, los terapistas intensivos en pediatría saben perfectamente que la dosis debe ser más baja de lo normal, porque aún esos lactantes no tienen las enzimas necesarias para poder destruir el medicamento. El hígado es inmaduro. En la gestación, ya hemos dicho también, está relacionado con una disminución de ¿qué? De la función del hígado, ¿no?
hay una disminución del metabolismo hepático y puede llevarnos a problemas de toxicidad medicamentosa. La alimentación, claro, disminuye la absorción del fármaco, por supuesto. En el estómago vacío, la absorción del medicamento es mucho más rápido que después de haber comido, ¿no? Eso es importante mencionar. Después de haber comido, pues sabemos de que va a ser un poquito más difícil la absorción. Sí se va a absorber, pero quizás en menor cantidad de lo que hubiera estado sin alimentos, ¿no? La tolerancia. ¿Qué quiere decir tolerancia, no? La tolerancia significa una resistencia al medicamento. ¿Y qué quiere decir eso? Tolerancia adquirida. La tolerancia adquirida es cuando yo utilizo ese medicamento por mucho tiempo y ya no me hace el mismo efecto. Por ejemplo, si utilizo todas las noches para dormir el Valium, por ejemplo, va a llegar un momento en que ya no me va a hacer efecto 5 miligramos, sino voy a tener que tomar 10 miligramos. Entonces, aumento la dosis al doble inclusive. A este proceso se llama tolerancia adquirida. Después tenemos la adaptación. La adaptación, ¿qué significa la adaptación? Acostumbramiento a altas dosis de un fármaco. Ya no le hace mucho efecto porque está acostumbrado a ese medicamento. Y hay gente que con una dosis bajita, ya se duermen, por ejemplo, ¿no? Pero cuando un paciente toma por mucho tiempo un medicamento, ya está acostumbrado a esa dosis y pues no le hace mucho efecto, ¿no? Y la taquifilaxia también es un fenómeno de tolerancia, pero que aparece muy rápidamente. Es fugaz y rápidamente reversible. Quiere decir, muy rápidamente se ha producido el efecto de la tolerancia. ¿Qué ha pasado? He utilizado una semana y este medicamento ya no me sirve, tengo que duplicar la dosis. Entonces, a eso se llama taquifilaxia. La sensibilización y taquifilaxia es lo mismo, más o menos. La sensibilización opuesto a la tolerancia, ¿no? Es decir, es el paciente que es muy sensible a un fármaco. Con dosis menores provoca un mismo efecto, ¿no? Eso quiere decir. La intolerancia o hipersusceptibilidad, dosis usual, provoca efectos exagerados, ¿no? Y la idiosincrasia, este es un gran problema porque en muchas oportunidades nos vamos a encontrar con pacientes que tienen idiosincrasia. Por ejemplo, al anestésico local. Eso es lo peligroso. No sabemos, hay gente que normalmente la lidocaína no tiene alergia. Nunca ha habido alergia o no hay alergia a la lidocaína, pero puede haber idiosincrasia, que de por sí por la raza que pertenece a ese paciente, a la raza negra, blanca, indígena, etcétera, etcétera, a veces tienen una respuesta idiosincrática y puede aparecer esto como efectos de toxicidad, efectos distintos a los usuales en personas con predisposición genética. Y obviamente la alergia medicamentosa, que es diferente a la idiosincrasia, aparece después de la primera dosis. Tomo la primera dosis y recién me aparece la alergia en la segunda dosis. Esa es la alergia. Inclusive puede llevarnos a un shock anafiláctico, que es muy peligroso, jóvenes. Hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que hacer una prueba de alergia o finalmente preguntar al paciente muy bien si no tiene alergia a los medicamentos. Las interacciones medicamentosas. ¿Qué quiere decir interacción? Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Con eso terminaríamos, por ejemplo, farmacodinámica. No, doctor, está entendido. Doctor, luego de la adaptación que seguía hasta aquí, ¿qué era, doctor? Perdón. La adaptación es cuando el paciente rápidamente se adapta a un fármaco y no esperábamos que esa adaptación, que ese medicamento tenga que aumentar yo la dosis, ¿me entiendes? O sea, lo normal era que yo le daba 5 miligramos de cualquier medicamento, un ejemplo te doy. Pero se ha adaptado también ese paciente
que ya no me sirve 5 miligramos, sino tengo que aumentarle a 10 miligramos o a 7 o a 6 miligramos para tener el efecto. Se ha adaptado a ese medicamento. Otra forma de ejemplo sería lo siguiente, a ver. Hay gente que cuando no toma bebidas alcohólicas, con 1 o 2 botellas de cerveza está mareadito. Pero si sigue tomando, en un año ya van a estar una caja. Se ha adaptado, pues. ¿Me entiendes? O sea, hay una tolerancia. Se ha adaptado a la cerveza y ya no le emborracha como antes. Eso quiere decir. ¿Alguna pregunta más? Bien, interacción de medicamentos. Dígame. Disculpe, pero dijo de la alimentación y que la absorción es más rápida con estómago vacío. Más lenta, pues. Disminuye la absorción de los fármacos cuando se toman, por vía oral, por supuesto, después de los alimentos. Pero si tú tomas el medicamento antes de servirte el alimento, el efecto va a ser, la absorción va a ser mayor y, por supuesto, el efecto será mejor. Eso es lo que he dicho. ¿Ah? Doctor, sin embargo, ¿eso también causaría mayor irritación en el Sí, paciente? Claro que sí. Por eso es que los médicos que utilizamos antiinflamatorios les decimos, por favor, tome el medicamento después de las comidas. Eso sí. Gracias, doctor. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, seguimos entonces con interacción medicamentosa y decimos es la interacción cuando se utiliza 2 o más medicamentos en la misma persona y que pueden pelearse, o sea, dificultarse entre ellos mismos, que se llaman antagonismo, es decir, 2 fármacos se pueden antagonizar o se pueden potencializar. Potencializar quiere decir 2 se unen y el efecto aparece con mayor fuerza. Y antagonizar dices 2 se juntan y el efecto disminuye porque se han peleado. Entonces hay una interacción de tipo farmacéutica, farmacocinética y farmacodinámica. Y eso, obviamente, son tipos de interacción. El tipo de interacción, por ejemplo, de tipo farmacéuticas, son reacciones que antes de utilizar el medicamento en el paciente. Por ejemplo, yo puedo utilizar, por decir, un ejemplo voy a dar, quiero utilizar el diclofenaco con complejo B. Y la enfermera agarra el diclofenaco, absorbe a la jeringa y el complejo B absorbe. Y a veces ese rato el complejo B se precipita. ¿Qué quiere decir? Que hay un antagonismo farmacéutico. Entonces, ese medicamento ya no sirve, hay que botarlo. Pero en muchos casos no sucede eso. Y en algunos casos sucede. Pero esta interacción farmacéutica, por eso se llama in vitro. No es en el cuerpo, sino en la jeringa, cuando yo estoy cargando. Entonces no puedo administrar ese medicamento porque hay una incompatibilidad físico-química entre el fármaco o entre un fármaco y su vehículo. ¿Me están entendiendo? Está fuera del organismo esto. Bueno, ya no utilizo y lo boto. Y digo, no puedo aplicar esta inyección porque mezclado los dos, tengo que poner independiente en cada glúteo. En cambio, la interacción farmacocinética, claro, ocurre en el organismo, pues. Por eso dice in vivo. Y aquí dice in vitro. In vitro quiere decir en el vidrio. Y aquí es in vivo en el organismo. Cuando un medicamento altera la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción de otro, aumentando o disminuyendo, igualito como la farmacocinética, todo lo que hemos hablado, solo que este fármaco le ayuda a eliminarse rápido o aumenta su efecto. Alterando su absorción, ¿cuáles son, por ejemplo? Los antiácidos que contienen calcio. Pueden juntarse con la tetraciclina y formar quelatos, es decir, se precipitan de tal manera que la tetraciclina no se absorbe. Fíjate, no se absorbe. ¿Por qué? Porque se ha formado un quelato. Los antiácidos reducen la absorción de la penicilina, la tetraciclina y las sulfonamidas. ¿Por qué?
porque tienen calcio los antiácidos y se van a juntar con la penicilina, con tetraciclina y isovalproate. Lo que significa, muchachos, que no se debe dar los antiácidos cuando estamos dando estos fármacos como la tetraciclina y las sulfonamidas. La penicilina ya no se da por vía oral, sino las sulfas y la tetraciclina porque no se van a absorber, ¿ya? Afectando la distribución. ¿Qué significa eso? Dos medicamentos pueden competir por ligarse a la albúmina, que es una proteína plasmática. Uno de ellos es desplazada de su ligazón, ¿verdad? Bueno, si es desplazada de su ligazón, ni modo. Pero el otro está libre y tiene más efecto. Entonces, ¿qué sucede? Que aumenta la fracción libre que no está unida a la proteína, a la albúmina. Y aumenta su acción alcanzando niveles tóxicos. Aumenta la toxicidad. Eso es el problema. Por ejemplo, nos dice la sulfonamida desplaza a la warfarina. Entonces, si la sulfa le gana esta le gana con la unión a esta, quiere decir que esta queda sola, solita, porque no le deja unirse aquí. Y por lo tanto, la warfarina puede aumentar su efecto anti-agrega, es decir, anti-hemorrágico. No, antitrombótico, aumentando la hemorragia, la posibilidad de su efecto anticoagulante. Porque la warfarina es un anticoagulante. Y como yo le he dado junto con la sulfa y no se ha podido juntar con la proteína plasmática, la warfarina, entonces aumenta su efecto anticoagulante y puede sangrar el paciente. Fíjense lo que estoy diciendo, ¿no? Afectando el metabolismo. ¿Qué quiere decir? Esto sucede en el hígado, pues, por supuesto. El metabolismo se produce en el hígado. Puede inducir o inhibir como inductor enzimático, dice, ¿no? Una sustancia que se llaman barbitúricos, que es un antiepiléptico, y la rifampicina. Al suspender algunos de estos fármacos, los otros pueden presentar efectos tóxicos. Es decir, los inductores, ¿qué quiere decir? Inducen a las enzimas a destruir ese medicamento. Por eso se llaman inductores. A veces las mamás nos dicen, ay, ese tu amigo te induce a tomar, te induce a fumar, te induce a gastar plata, ¿verdad? Es lo mismo, utilicen ese término. Inductor quiere decir que esta sustancia, barbitúrico, esto y esto, inducen enzimáticamente la destrucción de sustancias. Pero cuando yo retiro el barbitúrico, retiro esto, ¿qué significa? Que voy a hacer de que ese paciente, pues, no haya una inducción enzimática y esas sustancias que estaban siendo controladas por esta inducción enzimática, en mayor cantidad destruyéndose, se van a destruir menos y pueden producir efectos tóxicos. Ese es el inductor enzimático. Y lo contrario de esto es el inhibidor enzimático. Los que inhiben este sistema citocromo P450 que oxida los medicamentos. Al inhibir a este citocromo P450, el metabolismo de otros aumenta sus niveles séricos, porque esto este sistema no está oxidando al medicamento y aumenta su efecto de los fármacos para producir efectos tóxicos. Y vamos a ver más allá un listado, no se preocupen, van a entender esto. Aquí está, fíjense, inductor enzimático, la warfarina más barbitúrico, el anticonceptivo más barbitúrico. ¿Qué hace aquí? El barbitúrico induce para que destruya a la warfarina. Y por lo tanto, la warfarina reduce su efecto anticoagulante. Pero cuando yo lo hago desaparecer el barbitúrico, no hay quien lo destruya más rápidamente a la warfarina y aumenta su efecto anticoagulante. Lo mismo el barbitúrico. Hay personas que toman barbitúricos como antiepiléptico. Una mujer antiepiléptica no se da cuenta de que tomando el barbitúrico, ¿ya? Puede, fíjense, controlar muy bien el proceso anticonceptivo.
pero por alguna situación deja de tomar esto y se embaraza. Disminuye el efecto anticonceptivo, ¿no? Entonces, ahí está el problema de las sustancias inductoras. Este induce a que lo maten a esto. Pero si yo desaparezco esto no va a morir y la persona se va a embarazar. La inhibición enzimática, ¿qué quiere decir? La fenitoína más cloranfenicol aumenta el nivel sérico de fenitoína con riesgo de intoxicación. ¿Qué quiere decir? La fenitoína el cloranfenicol actúa como inhibidor enzimático. Es decir, la fenitoína necesita de una enzima para ser destruida. Y este cloranfenicol inhibe a esa enzima que destruye a la fenitoína. Entonces aumenta el efecto de la fenitoína. ¿Por qué? Porque no hay no hay esa enzima que inhibía la fenitoína. Ya se libera y obviamente aumenta el nivel sérico de fenitoína con riesgo de intoxicación. Y aquí el disulfiram con la warfarina aumenta el nivel sérico de warfarina, porque el disulfiram actúa como inhibidor enzimático. Y cuando no está, obviamente aumenta el nivel sérico de warfarina con riesgo de sangrado. Es decir, es un anticoagulante. Pero yo estoy inhibiendo la enzima para que ese efecto anticoagulante no sea muy fuerte. Pero si esa enzima no es inhibida por el disulfiram, pues se produce el sangrado porque no hay quien controle a la warfarina. Y así entonces tenemos aquí un fármaco inductor, el acetaminofén puede ser, bueno, vamos a ir por la prednisona es un inductor. ¿Qué quiere decir? La prednisona cuando se utiliza con el fenobarbital y se está utilizando la prednisona en un rechazo de renal, disminución de la función. Es decir, en presencia del fenobarbital se destruye rápidamente la prednisona, pero en ausencia aumenta su efecto de la prednisona, porque este es un inductor. La rifampicina es un inductor enzimático, destruye a la digoxina, empeora la insuficiencia cardíaca, claro, porque lo está destruyendo a la digoxina que cura la insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, y así, todos estos medicamentos inductores van a ir en contra de esto. La rifampicina como inductor va a producir una disminución del efecto anticonceptivo y la persona puede embarazarse. Los inhibidores, lo contrario, el cloranfenicol con la glibenclamida, ¿no? Al inhibir a la sustancia que destruye la glibenclamida, aumenta su efecto y hay una hipoglicemia severa, porque la glibenclamida es un hipoglicemiante que se utiliza en la diabetes. Más claro, el diazepam, por ejemplo, el etanol, es un inhibidor. Sí, incrementa la sedación y disminuye la latencia del sueño cuando esa enzima que inhibía al diazepam no es inhibida por el etanol, el diazepam actúa feliz, pues aumenta su efecto. Y aquí el metronidazol con la warfarina. Sí, el metronidazol es un inhibidor de la enzima que destruye a la enzima, a la warfarina, perdón. Entonces, pero si desaparece ese inhibidor, la warfarina pues actúa feliz con hemorragia. ¿Sí? Aumenta su efecto anticoagulante. Afectando la excreción renal. Los cambios de pH urinario, ya sabemos que son los pHs, ¿no? Interfieren sobre la secreción tubular. Bueno, eso es normal. Y modifican la acción de los medicamentos. Los fármacos con un pH ácido como la aspirina, el fenómeno disminuyen su excreción en la orina. Es decir, fíjense, aquí no es lo mismo que en el pKa. Dice aquí, cuando un fármaco tiene un pH ácido o un pK ácido, en la orina disminuye su excreción, es decir, su eliminación en orina. Por lo tanto, la aspirina, que es ácida, con el fenobarbital, necesitan para eliminarse más fácilmente que la orina sea alcalina, porque en orina ácida se dificulta su excreción. Eso quiere decir.
Por lo tanto, fármacos con pH alcalino, como anfetaminas, quinidina, aumenta su excreción en orina ácida y disminuye en orina alcalina, ¿no? Es decir, al revés de esto. Sustancias ácidas aumentan su excreción en orina alcalina. Sustancias alcalinas aumentan su excreción en orina ácida. Es al revés, ¿no? El ácido le conviene que la orina sea alcalina, se elimina más rápido. Al alcalino le conviene la orina ácida, se elimina más rápido. Y si el alcalino tiene una orina alcalina, se disminuye, o sea, disminuye su excreción, se hace más lenta. Respecto a los fármacos, hay interacciones fármaco de tipo farmacodinámicas. Esto es mucho más interesante que los demás y es muy utilizado esto. Hay un sinergismo de suma y de potenciación y hay otra de facilitación, estas tres. Es interesante que aprendan estos tres y se acuerden. ¿Qué quiere decir fármacos de sinergia de suma? ¿Qué quiere decir que un fármaco como la penicilina, por ejemplo, con la cefalosporina, por decir, tiene la misma característica, tiene la misma característica de la estructura química. Tiene la misma característica de su acción farmacodinámica, inhibición de la síntesis de la pared bacteriana. Por lo tanto, entonces, ¿qué significa eso? Tiene un efecto de suma. Los dos van a actuar sobre el mismo lugar de la acción farmacodinámica y van a producir un efecto que suma, nada más. Entonces, A más B, el efecto es A1, B2, B igual 2, igualito a B y efecto 3. O sea, no ha mejorado. Se ha sumado nomás el efecto. En cambio, en la potenciación sí es interesante. Quiere decir que ambos fármacos son agonistas, sí, pero producen un efecto por distinto camino. No, aquí, por ejemplo, podríamos mencionar la combinación de la penicilina con los aminoglucósidos. Esta combinación de las penicilinas con el aminoglucósido es una sinergia de potenciación, donde A1, B2 es igual a más de 3. O el cotrimoxazol también. El trimethoprim y el sulfametoxazol, que son dos fármacos que se unen para dar lugar al cotrimoxazol, entre los dos se juntan y van a formar un medicamento bactericida, porque el trimethoprim y el sulfametoxazol son medicamentos bacteriostáticos. Pero cuando se juntan los dos, se convierten en bactericidas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que se han potencializado. Este tipo de combinación es la que le interesa a la OMC, a la Organización Mundial de Salud, de potenciación. No le gusta mucho de suma, porque puedo utilizar independientemente cada uno y no tengo problema. De potenciación, sí. Y finalmente, la tercera acción de facilitación. Lo que ocurre, ya les decía, la unión de la amoxicilina, hace rato les he dicho, de facilitación es con el ácido clavulámico. Entonces, el ácido clavulámico tiene efecto 0, no es antibiótico. La amoxicilina tiene un efecto 1, ¿ya? Pero unidos los dos, el ácido clavulámico y el aminoglucósido, que es la amoxicilina, tiene un efecto AB mayor a 1. ¿Por qué? Porque el ácido clavulámico, que no es antibiótico, le cubre a la amoxicilina, a su núcleo de acción, para poder afectar a la bacteria, le protege. Eso es una sinergia de facilitación, que vamos a ver más allá, no se preocupe. ¿Cuáles son las ventajas del sinergismo? Permite administrar dosis menores de los fármacos, sí, claro. ¿Por qué? Porque dos bacteriostáticos pueden convertirse en un bactericida y por lo tanto las dosis son menores. Disminuye los efectos colaterales de los dos fármacos al emplear dosis menores de ambos. También, esa es una ventaja del sinergismo. Puede abreviarse la rapidez de inicio y prolongar los efectos. Tener un efecto más farmacodinámicamente activo,
más rápido, más eficaz. Esa es la ventaja del sinergismo, eso es lo que se quiere. El fármaco de acción rápida con otra de acción prolongada. Por ejemplo, esto es un ejemplo que les puedo decir, es la penicilina 633, el Triapen famoso. Son 3 penicilinas, la unión de 3 penicilinas es el Triapen, por eso es Triapen, tripenicilina. Es una penicilina de acción rápida, una unión de la penicilina rápida con otra unión con una penicilina de acción intermedia y otra penicilina de acción lenta. Es decir, la unión de penicilina G sódica o potásica con penicilina procáinica y la benzilpenicilina de acción larga. ¿Eso qué quiere decir? Que actúan los 3 no al mismo tiempo, sino en diferentes tiempos dependiendo del tipo de penicilina. Es el Triapen. El antagonismo puede ser farmacológico, fisiológico y por neutralización. Este es el que me interesa a mí que ustedes aprendan alguna vez. ¿Por qué? Porque nos va a salvar de muchos problemas, por ejemplo, del shock anafiláctico, jóvenes. El shock anafiláctico que nos puede suceder en el consultorio de odontología, puede morirse el paciente si nosotros no sabemos utilizar un fármaco como antagonista fisiológico. Bueno, agonista, antagonista, no hay problema. Aquí, antagonismo farmacológico existen 3 tipos. El competitivo y reversible quiere decir cuando un fármaco que yo utilizo aumento la dosis y revierto la acción. Por eso es competitivo. Yo utilizo un determinado tipo de medicamento con otro. El efecto del otro está muy bien hasta cuando yo le aumento la dosis del otro fármaco que es antagonista y revierto el proceso. Es decir, mejoro yo, o sea, con mi fármaco que ha aumentado la dosis. Por eso es reversible y he competido y he podido vencer al otro aumentando la dosis. Pero el antagonismo no competitivo es cuando, a pesar de que yo aumente la dosis del fármaco, de otro fármaco frente a la acción del otro, ya no voy a revertir el problema. Se va a quedar ahí porque es un antagonismo no competitivo y reversible. Y luego tenemos el dualismo competitivo, antagonista parcial. Por ejemplo, en los opioides, la morfina es un agonista puro, sí, pero la buprenorfina es agonista y antagonista a la vez, ¿no? Por un lado es agonista y el otro es antagonista. Entonces hay un dualismo competitivo y a eso se llama antagonismo parcial. Cuando por un lado ese medicamento es agonista bueno, pero por el otro lado sobre los receptores, sobre otro tipo de receptores es antagonista. A eso se llama dualismo competitivo. Dual, son dos cosas que produce. Ahí está, este sería el fármaco agonista, ¿no? Cabalito. Y este es el antagonista y este es el agonista. Cabalito aquí, clink, clink, y este, pero no. El antagonismo fisiológico, esto sí es bien interesante. Escúchenme, jóvenes. Ocurre cuando se administran 2 fármacos, y le voy a dar un ejemplo porque es importante. Poseen distinta estructura química, no se parecen para nada. Poseen distinta afinidad, es decir, se unen a diferentes receptores. Nada tienen que ver, ni se parecen, ni actúan sobre el mismo receptor. Pero, sin embargo, al unirse cada uno de ellos con su receptor correspondiente, tienen efectos opuestos que se anulan mutuamente. Se pelean, se encuentran y se anulan. Y en este caso, uno de los fármacos se considera antagonista del otro. Y esto es lo que quiero que me aprendan. Este medicamento, la adrenalina produce vasoconstricción y la histamina produce vasodilatación. Cada uno actúan por sus receptores. Por un lado la adrenalina con su receptor adrenérgico y por el otro lado la histamina con su receptor histaminérgico. ¿Para qué sirve esto, jóvenes? Anoten aquí abajito en sus libros o lo que fuera. Para contrarrestar
o para hacer el tratamiento del shock anafiláctico. Si no saben esto, se va a morir el paciente ahogado cuando hay una alergia que se llama shock anafiláctico. Entonces hay que utilizar todos los consultorios médicos y odontológicos deben tener en su arsenal, botiquín de emergencia, la adrenalina, porque en cualquier momento puede aparecer el shock anafiláctico, ¿no? Y inmediatamente utilizar la adrenalina, que vamos a ver en qué dosis se utiliza. Pero a mí lo que me interesa que aprendamos esto, el antagonismo fisiológico significa el uso de la adrenalina que produce vasoconstricción frente a la histamina que produce vasodilatación. Estos no se pelean entre sí ni se pelean por el receptor, sino cada uno tiene su propia acción, un vasoconstrictor y un vasodilatador. Entonces, con uso de este medicamento, tú te salvas de ese problema de shock anafiláctico que puede ser muy grave. El antagonismo por neutralización, bueno, entre sí un compuesto. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, se neutraliza, no es como el antidotismo. Por ejemplo, ¿qué hacemos cuando llega una persona del campo que ha sido picado por la araña, por la víbora, etcétera? Hacen un antagonismo por neutralización, le dan un medicamento, el corticoide generalmente, que se une a la proteína, porque el veneno siempre es una proteína. Entonces se une ese veneno con el corticoide y se inactiva a sí mismo y se excreta fácilmente el organismo. O con el gluconato de calcio también, ¿no? Se junta esa sustancia, esa proteína, que es el venenito. Ese es su antagonismo por neutralización, que también se puede utilizar como antidotismo. Dos fármacos se combinan dentro del cuerpo, por ejemplo, ya les digo, el veneno con el corticoide. Los dos se juntan y ya no hay efecto del veneno. Entonces se salva el paciente, ¿no? Y el antidotismo farmacológico, en los casos en que el antagonismo competitivo y no competitivo, ejemplo, para el alcohol se administra cafeína. Bueno, ya hemos dicho que son antagonistas, uno es estimulador, la cafeína, y el alcohol es un depresor. A eso se llama antidotismo farmacológico. Pero este es más interesante para casos más graves, de picaduras, de arañitas, alacranes, serpientes, etcétera, etcétera. Como nosotros no tenemos vacunas especiales para estos bichitos, entonces tenemos que utilizar un antidotismo químico, como es el uso de los fármacos, en este caso se llaman corticoides. ¿Qué son las reacciones adversas, jóvenes, al medicamento? RAMS, reacciones adversas al medicamento. Es la reacción nociva no intencionada que todo medicamento tiene. No se puede evitar eso. Hacen doler la cabeza, producen gastritis, a veces producen vómitos, producen desmayos, etc. Es decir, son reacciones adversas al medicamento que no lo podemos evitar. Eso es lo normal. Además, no tenemos la intención de producir eso. ¿Por qué? Porque el medicamento produce esa alteración indeseable. Y existen, fíjense, más o menos dos tipos de reacciones. Una reacción no relacionada con los fármacos. Generalmente sucede en los niños, ¿no? Cuando le estás aplicando la penicilina al niño, por ejemplo, ve la aguja y ¡pum!, se desmaya, ¿no? Pero no es por el fármaco, sino por el miedo a la aguja. Son reacciones psicológicas vasovagales. Hay inyecciones que pueden producir ansiedad, náuseas, síncope, que ¡pum!, se desmaya. Hay personas también así, le están poniendo la inyección, ¡pum!, se desmaya. No le he puesto nada todavía y la señora se ha desmayado. Entonces es una reacción no relacionada con el fármaco. Y puede haber algunas reacciones coincidentes. Aparición de un exantema viral, a veces manchitas coloradas puede aparecer en el niño como un proceso viral. Y me dicen que es la penicilina, que es alergia a la penicilina. No, es una reacción coincidente. Bueno, pero también puede ser lo otro a la penicilina, entonces hay que tener cuidado de todas maneras. Y segundo lugar es la reacción relacionada con el fármaco. Esto sí, la sobredosificación, cuando yo utilizo mucha dosis, hay efectos tóxicos y puede haber, esto es lo peligroso, ¿no?
Por ejemplo, si utilizo mucho diazepam en dosis endovenosa, que vamos a ver en qué caso se utiliza, puede haber una depresión respiratoria. Quiero decir que el paciente puede morir porque no puedes respirar. Estamos deprimiendo el centro respiratorio. Por eso hay que tener mucho cuidado con la sobredosificación. Los efectos colaterales, bueno, eso siempre va a existir, y a veces como en el primer caso, derivan de la acción farmacológica primaria del fármaco, que se produce con dosis normal. Eso no lo puedo evitar. Son sus efectos colaterales. Y los efectos secundarios, como su nombre lo indica, son secundarios. Es una consecuencia indirecta de la acción. Por ejemplo, cuando yo utilizo antimicrobianos muy potentes, hago desaparecer toda la flora antimicrobiana, o digo, toda la flora microbiana, no antimicrobiana, toda la flora microbiana del intestino delgado, del intestino grueso. Entonces, eso produce que aparezcan otras bacterias mucho más patógenas. Porque nosotros tenemos que vivir también en simbiosis con las bacterias que están dentro de nuestro organismo. Pero cuando utilizo un antibiótico muy fuerte, puedo hacer desaparecer indirectamente como efecto secundario a mi flora normal bacteriana. Y eso me puede hacer aparecer otros mucho más nocivos. Los RAMS, reacciones adversas a los medicamentos, quiero decir, en personas susceptibles, intolerancia. Es decir, con dosis normales, ¡pum!, el efecto aparece muy fuerte, inclusive con dosis muy bajas. Y eso normalmente no debería suceder. Y la idiosincrasia que hemos repetido, una respuesta anormal al medicamento. Y eso yo no lo sabía porque yo no sé cuál es el efecto o las respuestas de esa persona a ese medicamento. Hay que tener cuidado también. Y la hipersensibilidad, bueno, la alergia, el shock anafiláctico. Cuidado. El shock anafiláctico, ya les dije, hay que utilizar esto. El shock anafiláctico se caracteriza por la liberación de esto, de la histamina, que provoca vasodilatación. Entonces, inmediatamente hay que utilizar, en este caso, de hipersensibilidad, el shock anafiláctico, más aún cuando el paciente tiene dificultad para respirar. No puedo respirar, doctor. Inmediatamente la adrenalina, porque se nos puede morir. La hipersensibilidad o alergia puede ser de tipo 1. Esto es lo fregado. Es del shock anafiláctico, mediada por inmunoglobulinas E. Histamina, angioedema, broncoespasmo. Esto es lo que mata. Porque no puedes respirar. El paciente se ha cerrado los bronquios. E hipotensión arterial. ¿Qué tengo que utilizar? La adrenalina aquí. Me salva de esa situación. Esto, lo demás, no es problema. Este es el problema. Este es el problema. Inclusive la hipotensión arterial va a mejorar mucho con la adrenalina porque va a producir una vasoconstricción y va a aumentar la presión arterial. La reacción tipo 2 puede aparecer al día siguiente como un tipo de alergia, pero no me va a matar. La de tipo 3 peor. Es la que se ve clínicamente en la enfermedad del suero también como ronchas en el cuerpo, ¿no? Y la de tipo 4 se manifiesta como dermatitis de contacto. Esto es frecuente, por ejemplo, los botones que utilizan, a veces los metales que tienen los botoncitos de los plug-in, van a ver que les va a hacer rascar el ombligo, por ejemplo. Esa es una dermatitis de contacto, pero eso no te mata. Ninguno de estos te va a matar, ni el 2, ni el 3, ni el 4. El que te va a matar es el tipo 1. Y para eso tengo que utilizar y saber utilizar yo la adrenalina, porque voy a contrarrestar a la histamina que produce todo esto. Entonces, si hay un angioedema, va a desaparecer el angioedema con mi adrenalina. Si hay broncoespasmo, va a desaparecer el bronco. El paciente va a respirar recién. Y si hay hipotensión, igualito va a contrarrestar mi adrenalina. Ahí están las características. Este es un shock anafiláctico, así se caracteriza. Así están en el bronquio.
y no puedes respirar y no entra aire, ¿no? Es el tipo 1. Y dificultad para respirar y tragar, hay que tener mucho cuidado con eso. Y esto ya son los otros tipos de alergia con dermatitis, escozor en las regiones, en los miembros superiores, miembros inferiores, en el tronco, pero no te va a matar. Vas a rascarte ya, bueno, pero no te vas a morir. Y también igual es un exantema, igual no te vas a morir, igualito va a estar un antihistamínico, desaparece sin ningún problema. Pero lo grave es esto, porque es así como están viendo ustedes los labios hinchados, puede estar también hinchado igualito en la laringe y los bronquios, que se va a tapar a la entrada del aire. Y finalmente vamos a ver estos fármacos. A ver, déjenme ver un cachito. Ya, vamos a ver fármacos y gestación. ¿Qué quiere decir? Que los fármacos también tienen efectos sobre la gestación en el embarazo. Y la FDA clasifica en 5 categorías eso, el efecto de los fármacos, y las clasifica así. Las de categoría A, no hay problema, puedes utilizar en el embarazo. La categoría B, pensá todavía si es necesario o no. Porque en animales no han demostrado riesgo para el feto, pero no se ha realizado en la mujer. No se puede hacer una prueba en el humano. Las de categoría C ya es riesgoso. En animales se ha demostrado una alteración del feto. Aquí está el problema, en pensar si voy a utilizar el B y peor si es el C. Y tengo la necesidad, se me va a morir ese paciente si yo no utilizo ese antibiótico. Entonces, ¿qué hago? Yo necesito hacer un consentimiento informado, llamar a los parientes de la embarazada, al esposo, a los parientes y explicarles el problema. Señores, yo necesito utilizar este tipo de fármaco, este antibiótico, pero pertenece a la categoría C. ¿Por qué? Porque en los animales se ha demostrado de que produce alteraciones en el feto. Pero en los humanos no sabemos, señor, porque no se ha hecho ese tipo de prueba. Pero sin embargo, dice, por los beneficios que puede producir la categoría C, puede ser utilizada a pesar de los riesgos potenciales. Si se va a morir la paciente embarazada, pues tengo que utilizarlo. Pero hay que avisarle a sus parientes. Las categorías C, los fármacos de categoría, ya, dices, clarísimo, produce ya una alteración en el feto humano. Es decir, malformaciones del feto humano. Sin embargo, puede obligarme el uso de ese fármaco para justificar a pesar de los riesgos. No lo sé. Eso tienes que hacer una junta médica y hacer una relación de los hechos. Y los de categoría X ya no, eso está peor todavía. Contraindicado en mujeres embarazadas. Realmente. ¿Por qué? Porque puede producir malformación congénita de los niños o del feto. Ahora, ¿cuándo este tipo de medicamentos, el A, el B, el C, cuándo tiene más efecto? Dependiendo del desarrollo del momento de la exposición, del embarazo. En el periodo en las primeras 2 semanas, puede haber un efecto de cualquiera de estos fármacos, del A, del grupo C, del B, C, lo que fuera. Pero en esas 2 semanas el embarazo está bien cubierto, jóvenes. Y aunque habría la sustancia química, no le afecta. Pero sin embargo, si le afecta, se produce el aborto. Ahí es esta ley que dice aquí. La ley del todo o nada. O afecta o no me afecta. Si me afectó, o sea, pues se produce el aborto. Pero si no me afectó, por el búnker que está cubierto el embrión por las células totipotenciales, no ha sido afectado. Entonces, adelante, sigue adelante. Naturalmente, la naturaleza continúa con el embarazo. Pero si se produce un aborto, quiere decir que ese embrión ha sido afectado por ese medicamento. Por eso se llama la ley de todo o nada. Pero lo más grave es esto para nosotros.
Las personas o mujeres que están embarazadas en el lapso de 1 mes a 2 meses no deben tomar ningún medicamento, así sea del grupo de la categoría A. ¿Por qué? Porque las células están formando los órganos. Es el peor momento, el periodo de organogénesis. Y cualquier sustancia puede modificar esta formación del órgano. Así que mejor aguántense, cuídense en estos 1 mes a 2 meses. Lo más peligroso es. Entre los 2 hasta 2 meses, hasta los 8 meses más o menos, ¿no? Existe una menor susceptibilidad de teratogénesis. Aunque puede haber un riesgo funcional. Los órganos ya están formados, pero puede haber una disminución del funcionamiento de esos órganos. Tampoco no utilizar los medicamentos. No va a haber malformaciones congénitas, eso sí, pero puede haber una disminución de la función renal, de la función hepática, de la audición, de la visión. Entonces, a veces nacen niños con déficit mental, por ejemplo, no sabemos qué ha pasado. Pero si no ha pasado nada. Durante mi embarazo estaba bien, claro, pero no te acuerdas que tomaste un medicamento entre las 8 y 32 semanas. El cerebro estaba formado ya, pero con ese medicamento has disminuido su funcionamiento, has matado las neuronas. Y finalmente, desde las 32 hasta las 38 semanas, es riesgo menor de teratogenia y funcionalidad. La conclusión es que no se debe tomar medicamentos en la etapa del embarazo. Y aquí nosotros podemos observar todas las sustancias químicas que son teratogénicas, ¿no? ¿Qué producen? Y más allá vamos a ver ya esto. Esperen. La talidomida fue un medicamento muy sonado porque se utilizaba precisamente en las embarazadas que tenían náuseas, vómitos, y luego la focomelia, donde está hipoplasia de los miembros, eran como foquitas, malformaciones renales, criptorquidia, parálisis del sexto par, sordera, microtia, anotia. ¿Ve? Esto es una malformación congénita que se produjo precisamente en esta etapa. No, perdón, en esta etapa. En esta etapa se produjo por el medicamento, cuando se estaban formando los órganos. Y por eso es microtia, quiere decir que no se ha formado la orejita. Es como una cosita chiquitita ahí, ¿no? Y se han sacado del mercado la talidomida. Produce focomelia y además estos otros que están relacionados con sordera y microtia y anotia. Y un alrededor 20% cuando les ocurre entre la cuarta B4 y entre la primera y la segunda, el segundo mes. Y aquí tienen ustedes la tablita. La penicilina, por ejemplo, tiene efecto B. O sea, pertenece a la categoría B de la FDA. B, C, esta ya no utilizo. No, ya tengo miedo con el C. Hasta B ya puedo utilizar. O D, peor. No voy a utilizar D. Yo no voy a utilizar D. Para eso estamos mostrándoles esto. B, puedo utilizar, hablando, inclusive explicando al paciente y a sus parientes. D, no utilizo. C, no utilizo. Yo no utilizo. No, yo no utilizo. Ahí está la neomicina C, la indometacina B, D, no utilizo. La prednisona B puedo utilizar, pero la betametasona no debo utilizar. Menos, imagínate, X, esto es la categoría X, esto es peor, no se debe utilizar nunca. Entonces, y aquí les muestro yo a ustedes el técnico de los anestésicos locales que tiene un efecto B sobre el embarazo. Pueden utilizar, pero con una dosis más baja, utilizando el menor tiempo posible, ¿no? La mepivacaina ya tiene un efecto, o sea, no utilizaría. Y la adrenalina también, en este caso voy a utilizar solamente la lidocaína sin adrenalina, por el efecto B, porque este ya tiene un efecto C. Categoría C, ¿me están entendiendo, no? Y aquí lo mismo, miren.
categoría A, B, C, D. Amoxicilina, todos estos puedo utilizar. Estos también puedo utilizar, pero estos ya no. No, 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 no. Estos sí, sí. Aquí sí, sí puedo utilizar. Bien, muchachos, ¿alguna pregunta? Quedamos aquí. Vamos a continuar la próxima clase con receta médica, es decir, el día sábado. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay ninguna pregunta, nos escuchamos el día sábado a las 9 de la mañana. Hasta el sábado, jóvenes. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.